con el esquema de conmutación de modulación de ancho de pulso y hemos estudiado es lo que llamamos el esquema de conmutación, es una estructura semipuente, o sea, una rama del puente, una rama del puente. Entonces, para esta rama del puente, nosotros estudiamos esta que es la conmutación bipolar. Esa conmutación bipolar ya la estudiamos. Recordemos que determinamos que el voltaje y que la amplitud del voltaje es m veces, donde m es ma, la relación entre la magnitud del voltaje de control y la amplitud máxima del voltaje triangular. Para una modulación de amplitud menor o igual que 1. Entonces tenemos una relación lineal. Esto lo demostramos. Esta expresión la demostramos acá, bajo el concepto del valor medio. ¿Cuál es el valor medio del voltaje durante un periodo de conmutación? Entonces vemos que aquí tendríamos esto, que la amplitud de la fundamental, 1 es la fundamental, esta es la amplitud del voltaje, ¿sí? Es MA veces BD por sobre 2. Entonces vemos que hay una relación lineal entre la amplitud, esta es la amplitud del voltaje fundamental, lo tenemos aquí, la amplitud del fundamental, omega 1. Hay una relación directamente proporcional de la amplitud con el índice de modulación o la relación de modulación de amplitud. ¿Sí? Pero eso ocurre y vemos lo siguiente, ¿no? Vemos que realmente lo que hace la estrategia PWM es que los armónicos aparecen trasladados al área de alta frecuencia. Porque aquí tenemos, por decir algo, 60 Hz. Dependiendo de la modulación de frecuencia, si es 20, 30, 40, 50, 100 veces, entonces los armónicos aparecen en alta frecuencia, en MF, 2MF, etc. Entonces, hay un traslado de armónicos hacia la alta frecuencia y esos armónicos, entonces, al estar en alta frecuencia, son más fáciles de filtrar. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto. Vimos cómo a través de esta tabla, podemos determinar las amplitudes de los voltajes armónicos, que esos voltajes aparecen centrados alrededor de MF, más o menos 2, de 2 MF, de 3 MF, de 4 MF. Y esta tabla me da la magnitud de las amplitudes de los voltajes de los armónicos. Decíamos, por ejemplo, que es muy importante el voltaje 39, el armónico 39. ¿Sí? En un caso donde el fundamental tiene 84, 86 voltios, ¿sí? La amplitud. El armónico de orden 39 tiene una amplitud superior a la fundamental, ¿no? Entonces, es que esa tabla me permite determinar cuáles son los valores de las amplitudes. 23 voltios para el armónico 37, 23 para el armónico 41, y donde este es el armónico más importante. Ahora, en ocasiones hay necesidad de sobremodular el proceso. Entonces, si aquí tenemos un gráfico entre la relación de amplitud o el índice de modulación de amplitud, MA,
¿sí? Recordemos que MA es la relación de la magnitud del voltaje de control con respecto al voltaje de la triangular. Entonces, en esta región tenemos una zona lineal en donde la amplitud es directamente proporcional a MA. Directamente proporcional. Llegado a este valor, en este momento entra la zona de sobremodulación. Sobremodulación significa para una relación superior a 1. Superior a 1. Total que en esta zona es no lineal y al no ser lineal, pues no hay una variable de control que podamos actuar. ¿Por qué? Porque en esta zona el valor de la amplitud no depende de MA, sino que también depende de MF. Y la dependencia no es una dependencia lineal. ¿Sí? Entonces, después, llegado al límite de 4 sobre pi, si se sobrepasa el límite de 4 sobre pi, la onda que aparece, esa onda que aparece, ya deja de ser, aquí es bastante senoidal. Aquí comienzan a aparecer muchos armónicos y aquí se maximizan los armónicos y en esta zona lo que aparece es una onda alterna rectangular, ¿sí? Dependiendo del uso que tenga el inversor, necesitamos trabajar en la zona lineal o en esta zona. A ver, si ese inversor es un inversor que se utiliza en una UPS, en la UPS, ¿qué es lo que queremos en la UPS? En la UPS queremos tener una fuente alterna, continua, que no desaparezca a pesar de que desaparezca la energización de la red. Y necesitamos tener una onda muy parecida, de muy buena calidad con respecto a la onda que suministra el sistema eléctrico. Entonces no es conveniente trabajar en la zona no lineal, porque aquí hay muchísimos más armónicos. El problema de armónicos se acentúa en esta zona no lineal. Y entonces el trabajo para las UPS debe ser en esta zona. Pero si estamos trabajando un inversor para un variador de velocidad, pues al motor no le interesan tanto los armónicos, pero sí se requiere en un momento dado que aumentemos la velocidad, el voltaje, para poder aumentar la frecuencia y con eso aumentar la velocidad del motor. Entonces, si en el variador de velocidad necesitamos tener variaciones por encima y por debajo de una velocidad base, cuando esas variaciones de la velocidad están por encima de la velocidad base, el inversor tiene que trabajar en la zona de sobremodulación. Pero sí hay un incremento sobre las pérdidas de calentamiento, pero el motor de ese variador, ese motor de inducción, se diseña para que el incremento de temperatura debido a los armónicos pues no sobrepase los límites de temperatura permisibles. Muy bien. Entonces ahora sí hablamos de, hemos trabajado con esta zona, solamente con dos interruptores, un más y un menos. Y esta sería un semipuente. Si le adicionamos la otra rama, entonces tenemos la topología de tipo puente, la topología de puente completo. La otra es una topología semipuente, un inversor monofásico tipo puente. Entonces tenemos dos. Y entonces aquí vamos a tener las dos posibilidades de trabajar con la técnica bipolar o trabajar con la técnica unipolar. Si vamos a trabajar con la técnica bipolar, entonces necesitamos que los interruptores diagonales actúen simultáneamente. Que actúen simultáneamente A con B menos y el B más con A menos.
y que la actuación de estos interruptores obedezcan a la comparación, de una señal triangular con una señal de control senoidal. Una señal de control senoidal. Entonces, esa comparación me va a hacer que en un momento dado, cuando la señal de control, acá, por ejemplo, la señal de control, sea superior a la señal triangular, se me activa el A más y el B menos. Al activarse el A más y el B menos, entonces aparece el pulso positivo. ¿Ok? El pulso positivo que correspondería a esta zona. Cuando la señal de control es inferior a la triangular, entonces se activa la A menos con la B más y aparece entonces el pulso negativo. El pulso negativo. El valor promedio en un ciclo, un ciclo de conmutación empieza aquí, termina acá. Ese valor medio sería esa área positiva menos el área negativa, me da un valor, y esos valores medios, como están variando a alta frecuencia, entonces el valor de la onda va a seguir ese valor medio. Ese valor medio va a crecer aquí, viene aquí menos, ¿sí? Porque aquí fíjense, el área positiva es casi igual con el área negativa, y ese valor entonces es muy pequeño. A medida que aumentan las áreas positivas y disminuyen las negativas, va creciendo el valor y este es el valor que me debe permitir pasar el filtro paso abajo. Muy bien. Entonces, vemos que el voltaje de salida B sub 0T es B sub A0T menos B sub B0T. O sea que sería 2 veces esto. ¿Sí? ¿De dónde lo tenemos? Acá. ¿Sí? Entonces, para ir de aquí hasta acá, B sub A0 menos B sub B0. Y notamos lo siguiente. Nosotros habíamos determinado para cada uno de los, en la estructura semipuente o el esquema, habíamos calculado los armónicos para uno de estos, para el valor B sub A0. B sub A0. Resulta que ahora lo que vamos a obtener nosotros a la salida del inversor es B sub 0. Es B sub 0, que es B sub A0 menos B sub B0. Y vemos que esto es 2 veces B sub A0. ¿Qué significa? Significa ahora que el voltaje de salida va a tener el doble de los armónicos que tenía el esquema, el semipuente. Aquí van a aparecer 2 veces, ¿ok? Entonces, vemos que las dos posibles salidas son para la zona lineal, para MA menor o igual que 1, la amplitud del fundamental es el voltaje B sub D por MA, ¿ok? Y para esta zona, donde tenemos la sobremodulación entre el valor M igual 1, que sería el que obtendríamos aquí, este correspondería al M igual 1, y este correspondería a un M tal que la amplitud sea 4 sobre pi de D. ¿Por qué? Porque en este momento esta amplitud corresponde con la amplitud de una onda alterna rectangular. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual se llama la bipolar, ya hemos dicho, es porque en un momentico, en una fracción del periodo de conmutación, aparece una señal positiva y después aparece la señal negativa. Aparece la señal negativa. Entonces, fíjense Sí, pregunta. Ingeniero, Sí. una pregunta.
cuando dice que es el doble de armónicos, ¿es en cantidad o en magnitud los armónicos? En magnitud, en magnitud. O sea, los armónicos ahora van a ser el doble. Aquí, este 2 surge de que el voltaje de salida es 2 veces. Esta sería la salida del semipuente, ¿no? De una rama. Vea cero, veámoslo. Veámoslo. Esta sería de B a 0, una rama. Y para esa rama es que se calcula la tabla. Esta es B a 0, mire, B a 0. ¿Sí? Aquí se calculan las amplitudes de los armónicos B, de las amplitudes de los armónicos a diferentes frecuencias. Entonces, vemos ahora que en la estructura tipo puente vamos a tener el doble de armónicos. O sea, las amplitudes de los armónicos van a ser el doble en amplitud. O sea, van a ser más de mayor... No es que ellos van a aparecer siempre en la misma frecuencia. MF, 2MF, 3MF. No es que va a aparecer en otras frecuencias, sino que lo que aparece en MF ahora tiene amplitudes que son el doble. La magnitud de la amplitud es la que se duplica. Y entonces se calculan de igual manera que la anterior, solamente que ahora la amplitud es el doble. Veámoslo. Mire, veamos que la amplitud del armónico 39, el armónico 39, en el esquema semipuente, mirámoslo acá, el armónico 39, mire, el armónico 39, la amplitud de ese armónico 39 es de 86,76. Ahora, en este esquema nuevo, en el esquema tipo puente, tendría que aparecer el doble, el doble. Veámoslo a ver. Sí. Entonces, esto es el doble de 86 y algo, 86,7. Entonces, todas las amplitudes de los armónicos aparecen duplicados. Pero es que también se duplica, fíjense, también se duplica el voltaje de salida. ¿Sí? El voltaje de salida se duplica. ¿Ok? La amplitud del fundamental del voltaje de salida se duplica, todo se duplica. Muy bien. Ahora, eso en el tipo bipolar. En el bipolar ya sabemos entonces qué es lo que nos diferencia, que solamente comparamos la señal triangular con una onda. Y entonces, ellos en cada ciclo de conmutación, en cada periodo de conmutación, están actuando los dos interruptores. El positivo, el TA más con el TB menos, y después el TB más con el TA menos. O sea, están actuando en cruz. O sea, primero estos dos para que aparezca la parte positiva, y estos dos para que aparezca la parte negativa, el pulso negativo. Aparece el pulso positivo y aquí aparece el pulso negativo. Ahora, en la conmutación unipolar, ya no tenemos aquí, ya en la conmutación unipolar, ya no tenemos encadenamiento entre los interruptores. No los hay. Sino que ellos se controlan separadamente. Hay un control para estos y un control separado para estos. O sea, el control se hace de manera separada. Se controla esta rama y después se controla esta rama. Y entonces, por eso, en la conmutación unipolar, vamos a ver, en la conmutación unipolar tenemos dos señales de control.
tenemos una señal de control para la rama izquierda y la otra señal de control que es desfasada 180 grados de la primera. ¿Sí? Desfasada 180 grados. Y esta señal de control para controlar la rama derecha del puente. Las estrategias de control son muy parecidas. Cuando el voltaje de control es mayor que el voltaje de triangular, entonces se activa TA más y aparece D, BD. Cuando la señal de control es menor que el voltaje triangular, se activa el TA menos. Y la estrategia para la rama derecha es cuando la señal de control desfasada a 180 grados es mayor que el voltaje triangular, se activa TV más. Y cuando esa señal de control es menor que el voltaje triangular, se activa TV menos. Entonces, de esa manera, tenemos controles separados. El control es diferente. En el primero teníamos un encadenamiento, el mismo control para estos dos. Aquí no, aquí están separados. El control está separado para cada rama, tiene un control separado. Entonces, el voltaje que aparece, aquí, eso me va a hacer que aquí aparezca B sub AN y aquí aparezca B sub BN. Y el voltaje de salida lo tenemos acá. El voltaje de salida. B sub 0, que sería B sub AN menos B sub BN. Y entonces tenemos, fijarse lo siguiente, ¿en qué se diferencia este del otro? Fíjense que en el bipolar es muy importante el armónico MF, el MF, los que están cerquita de MF. Aquí los traslada a 2 MF. ¿Qué significa? Que este control unipolar tiene menor impacto, los armónicos. Los armónicos aquí tienen menor impacto que en el anterior. ¿Sí? Además de que los traslada a una frecuencia más alta. Siempre es beneficioso tener los armónicos, entre más alta sea la frecuencia, pues más fácil es el filtraje con elementos de bajo volumen, de bajo peso y de bajo costo. Eso es lo que aparece ahí, entonces, como la técnica, como el esquema tipo puente unipolar. Esto ya lo habíamos visto. Aquí se ve un circuito de control muy básico, ¿sí? Para este es para el esquema bipolar, el circuito de disparo para el esquema bipolar. Cómo aparecen simultáneamente, ¿qué comparamos aquí? Comparamos una señal triangular acá con una señal senoidal. Y me va a activar Q1 y Q2. Después me activa el control para el tipo unipolar, perdón, el control unipolar. Comparamos la señal triangular con la señal positiva y esta con una señal desfasada. ¿Sí? ¿Por qué aparece esto aquí? Porque aquí fíjense que como Q1 y Q1, aquí lo tenemos, el equivalente, este sería Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, este transistor, este interruptor, tiene el problema del lado de alta. Recordemos que el lado de alta indica que este potencial está cambiando entre el potencial positivo de la fuente cuando está cerrado este y el potencial cero cuando está cerrado este. Total, que este interruptor tiene que tener el aislamiento, tiene que estar aislamiento, la señal de activación tiene que estar aislada, ¿sí? Aislada. Y eso es lo que utiliza, por eso se utiliza este autoacoplador. Este acoplador es para que los transistores con el lado de alta, que son Q1, Q3, esté aislado el circuito de control del circuito de potencia. Entonces, queda aislado. ¿Sí?
para resolver aquí, esta es una manera, otra manera del tema de resolver el problema de los transistores con el lado de alto. Con el lado de alto. Vamos a mirar la hora. 36. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta por hacer? No, señor. No, señor. Ok. Bueno, continuamos entonces. Bueno, esta es la explicación. Aquí está la explicación del circuito de control que tenemos acá. Aquí está en detalle, la pueden ustedes leer, no tiene ningún inconveniente. Ningún inconveniente. ¿Qué es lo que hacen los componentes en ese circuito de control? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Este es el de pulso múltiple, que ya lo vimos. Esta es una repetición sobre lo del índice de Morrison. Y vamos a dejar aquí para la clase de mañana, y con eso esta semana terminamos. Esta semana terminamos nuestro curso, ya quedan libres, porque nos queda solamente en la parte del diseño del inversor. Pero resulta que como se me dañó el computador mío, no tengo la información actualizada, la tengo en el otro computador. Es probable que me lo entreguen esta tarde para que la podamos tener mañana, porque esta es una información antigua, vieja, que no la pude actualizar. Ok. Entonces nos vemos a las 5:30, los que estén interesados en ver la solución del examen. ¿Ok? Listo, ingeniero. Hasta luego. Bueno, nos veremos más Listo, tarde. ingeniero. Ok, hasta luego. Felicidades. Ok, hasta luego. Felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Felicidades.